Hola, ¿cómo están? Bienvenidos entonces a esta segunda parte de la segunda transición, la revolución de los hidratos de carbono, como le llama la autora a este paso de ser cazadores, recolectores, agricultores, básicamente porque eran los hidratos de carbono el componente básico de la comida. Seguimos entonces con esta segunda parte. Entonces, siguiendo este proceso, podemos entender que los primeros cambios se dan con el paso de comer vegetales y carnes magras de la casa, porque son animales que están andando por las praderas o por donde sea, no son carnes grasas de una persona que está engordando un animal para comerlo. Entonces pasamos de comer vegetales y carnes magras a cereales y tubérculos cultivados que son muy ricos en hidrato de carbono, o sea, mucha más energía. A eso le sumamos el asentamiento en aldeas para cultivar y trae una modificación en el cuerpo que en el Paleolítico era alto y delgado, ¿se acuerdan? De los cazadores recolectores, a uno más gordo y petizo, bueno, la autora no lo dice así, pero para que lo entendamos. Y hay una estatuilla digamos, hace 30.000 años aproximadamente, de los datos arqueológicos, donde muestra una figura regordeta que, si bien no todos los habitantes, por supuesto, eran así, era imposible de ver esto en el Paleolítico. Pueden entender entonces que en esta transición, este cambio alimentario y este cambio al estar afincado, conlleva en miles de años a una pérdida de la estatura en 20 centímetros y una pérdida de años de vida en 5 años. Estos trabajos propios de la agricultura condicionan la aparición de enfermedades como la artritis y la artrosis. Artritis, cuando termina en itis, es inflamación, es una inflamación de las articulaciones. Y artrosis, osis, viene de degeneramiento, de daño. Entonces hay daño e inflamación de las vértebras cervicales, lumbares, por el acarreo del cereal pesado, y también por el mecanismo de la molienda, que uno tiene que estar agachado. Entonces hay artrosis y artritis lumbares, rodillas, dedo gordo del pie, como lo que hoy se llama dedo de sastre. El sastre tiene que estar hilvanando agachado con el pie apoyado. Y hay ruptura y desgaste dental, tanto en hombres como mujeres. Nosotros hoy tendríamos lo mismo, porque en esa época se comían esos cereales que hoy nosotros no los podíamos siquiera masticar. Y si los masticáramos y los tragáramos, sería muy difícil de digerir. Ustedes entenderán, la agricultura solo se puede hacer en poblaciones, o sea, con sedentarismo. A partir del sedentarismo, a partir del crecimiento de estas poblaciones, aparece el hacinamiento. Cuando ustedes no interpreten una palabra, la buscan, la googlean. Hacinamiento es el amontonamiento o acumulación de individuos o de animales en el mismo lugar, el cual no se haya físicamente preparado para albergarse por el tamaño. Bueno, esto es lo que pasa, hay hacinamiento. Se contaminan los acuíferos, es decir, el agua, los pozos de agua, porque hay más personas que hacen number one y number two, pipí y popó. Entonces eso es lo que contamina, y junto a una alimentación diferente a la anterior, no tanta carne, sino más tubérculos y hidratos de carbono, hace que se mezcla entonces hacinamiento con alimentación y contaminación de los acuíferos, y aparecen las primeras epidemias. Si bien aumenta la población, la calidad de vida y de la alimentación decaen. Junto a esta nueva forma de hábitat, que es el sedentarismo, aparece la cerámica en el Neolítico, y esto permite mejorar la alimentación, hacerla más digerible al remojar y hervir los cereales y los tubérculos. Se pueden preparar papillas para alimentar a los niños sin tener que dar el pecho pasados los 2 años. Entonces, a diferencia del Paleolítico, en el Neolítico la alimentación se restringe, no quiere decir que sea el único, pero hay un alimento principal que ahora es un cereal o un tubérculo, complementando con algún producto del pastoreo. ¿Se acuerdan que íbamos a decir, cuando encontramos unas palabras que por ahí ustedes no entienden y van a buscarla? Bueno,
en este primer trabajo práctico yo los ayudo. El pastoreo en la agricultura es un método de cría de animales mediante el cual el ganado doméstico se utiliza para convertir pasto y otros forrajes en carne, leche, lana y otros productos. A menudo se usan tierras no aptas para la agricultura, por supuesto. Entonces, este cereal a veces se complementa con un producto del pastoreo. Por supuesto que no se comían a una vaca porque la vaca daba la leche, no se comían a una gallina porque la gallina daba los huevos. Por ahí era otro tipo, algún cerdo, algún conejo, a veces, de vez en cuando, alguno de estos productos, pero básicamente con cuidado, el alimento principal era un cereal. Entonces, cuando faltaba el alimento principal aparecía el hambre. Si faltaban los complementos, la carne, la desnutrición crónica aparecía por falta de micronutrientes. Aparece entonces un círculo vicioso, digamos. Aunque la población pudiera estar peor alimentada que en el Paleolítico, crece. Y este aumento, al principio, dio una nueva ronda de intensificación al cultivo. A su vez, un ciclo de agotamiento de los recursos agrícolas. Y esto, hambrunas, disminución de la población, y esto se autorregulaba de una manera poco virtuosa, digamos. A veces, si después leen esta filmina con detalle, a veces, digamos, cuando uno hace una producción eficiente en términos de producción, la cantidad, a veces el precio que se paga es alto. ¿Por qué? Porque cultivo solo monocultivo. El medio ambiente pierde diversidad porque al agricultor le interesa ocupar ese espacio con las especies que él consume y las que mejor se adaptan, y no diversifica el cultivo. El medio entonces se hace más frágil porque es más frágil que una peste ataque al mismo cultivo, se hace más susceptible a la difusión de plagas y a que un mal manejo de esa agricultura lo degrade. Supongo que les debe sonar familiar toda la crítica que hay de los grupos ecologistas al monocultivo de soja en la Argentina. Esta nueva transición, asentarse en aldeas, esta posibilidad de trabajar la tierra, genera la posibilidad de acumular excedentes y da origen a muchas de las instituciones sociales que conocemos en la actualidad. Y dice la autora que en los últimos 6.000 años, 9 partes, o sea, 9 personas de cada 10, viven como miembros subordinados, pagando tributo a ese 1 de cada 10. Y entonces aparece en la tierra personajes, este 10% formado por reyes, sumos sacerdotes, primeros ministros, alcaldes, jueces, y aparatos de represión como las mazmorras, las cárceles, inclusive anima a decir la autora campos de concentración. Con el advenimiento de las aldeas, con el crecimiento de la producción, con el aumento del excedente, aparecen entonces esas sociedades divididas en clases altas y pobres, donde la pobreza aparece como una exclusión de los derechos sobre la comida. Entonces, en estas sociedades estatales, hasta este momento eran sociedades preestatales, ya lo vamos a ver, aparecen estratos jerárquicos donde el excedente se distribuye de manera desigual. Y recuérdenlo, porque muchas veces lo preguntamos, aparecen cocinas diferentes, cocinas diferenciadas, cocinas de clase, según clase social. Como veíamos en la filmina número 3, la autora, con su visión de su formación antropológica, intenta darle a este texto, 3 grandes ideas de cómo ver la comida, cómo ver la cocina a partir de los cambios en los alimentos, y cómo a su vez alimentos y cocina terminan cambiando el cuerpo. Entonces vemos acá que en estas sociedades estatales que conocemos desde 6.000 años atrás, comenzamos a tener evidencia de una organización social que habilita o excluye respecto de la alimentación. Forma no ya un tipo de cuerpo característico, sino 2 cuerpos de clase, porque las sociedades estratificadas, cultural y políticamente, dan origen a cocinas diferenciadas. La alta cocina, cocina aristocrática, y la baja cocina, cocina campesina o cocina a secas. Y por supuesto, ustedes entenderán que va a dar un cuerpo distinto. Bueno, acá vemos un cuerpo humano dotado de instituciones de Estado, con jerarquías
en contraposición a las sociedades preestatales que existían hasta esa época, las bandas, las tribus, las jefaturas. Esas son las sociedades estatales que hace 6.000 años comienzan a aparecer y se perpetúan hasta hoy. Aparece entonces la cocina de la corte, del cortesano, del aristócrata, del rico, cuya cocina es solo para el 10% de la población, no me temo a decir que menos. Es una cocina de abundancia, con muchas comidas, incluso ingredientes exóticos. Exóticos quiere decir que procede de un país o de una cultura lejana o desconocida. Se hacían traer, por supuesto, comidas, platos que no se conocían en el lugar. Y carne de caza, carnes magras, ¿no? Porque son animales de caza, justamente. Por un jabalí, un chancho salvaje, ¿no? Preparada por cocineros varones, el chef, ¿no? Por supuesto, la aristocracia siempre consideró a la mujer como una cosa menor. Su comida no podía estar preparada por una mujer, por eso aparecen los chefs. Por el otro lado está la cocina de los pobres, la baja cocina, la cocina campesina, que comen más del 90% de la gente que habitaba el planeta en ese momento, con pocos ingredientes, y señorea, dice la autora, o prepondera un solo cereal o tubérculo. No es que sea uno solo, una sola la comida, pero básicamente la comida estaba formada por un solo elemento y a veces aparecía alguna otra cosa. Es una cocina de carestía, modesta, pobre, popular, monótona, privada, y organizada por las mujeres cocineras para la familia dentro del hogar. Entonces, el cambio de la comida y de la alimentación que muestra Aguirre, hay dos maneras de vivir y de comer que dan origen a dos cuerpos. El de los aristócratas de la alta cocina es gordo o diría yo robusto, identificado con el bienestar, la belleza, la opulencia y la salud. Y la del pueblo y baja cocina, identificada con el esfuerzo, la fealdad, la escasez y la enfermedad. Durante milenios entonces la gente era identificada por el tamaño de su cintura, por la barriga. La barriga era sinónimo de la buena barriga de origen social. Los ricos gordos y los pobres flacos. Esto es sin perjuicio que la humanidad, en términos generales, todos engordaron. Es decir, el paleolítico, recuerdan que los cuerpos eran delgados y altos. Y aparecen entonces las cocinas diferenciadas y los cuerpos de clase. Es típico de las sociedades estatales o feudales. Bueno, para finalizar, vamos a leer esta última filmina juntos. Terminamos así la segunda transición, la segunda parte del TP1. Estas cocinas diferenciadas que llevan a la cumbre la transformación de la alimentación que comenzó en el Neolítico con el cultivo de cereales, generarán, estas cocinas diferenciadas, cuerpos de clase, estrictamente correspondientes a las condiciones de la alimentación. Por un lado tendremos la de los campesinos y artesanos, que van a ser bajos y flacos, no tan flacos como en el Paleolítico, más gorditos, aunque a pesar de que están mal alimentados, y con un 20 centímetros menos de estatura. Esto es producto del consumo de un grupo muy limitado de alimentos y, como ustedes ya han escuchado, principalmente cereales y tubérculos. Las clases acomodadas, los ricos, ese 1 de cada 10, con cuerpos altos y gruesos, propios de aquellos con acceso ilimitado a todos los demás alimentos, inclusive productos exóticos.